¿Qué tal? Buenos días. Es una ventana abierta a la esperanza para el fin de los enfrentamientos armados entre Israel y Hamás, pero sobre todo una oportunidad de supervivencia para los millones de personas confinadas en la franja de Gaza. Israel y la organización terrorista han pactado un alto el fuego y un intercambio de rehenes por prisioneros. Tras mes y medio de guerra, mañana cesará el fuego temporalmente en Gaza. כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. Solo 4 días de tregua a cambio de la liberación de al menos 50 mujeres y niños entre las casi 240 personas secuestradas por el grupo integrista. A cambio, Israel suspenderá sus bombardeos y su incursión terrestre y pondrá en libertad al menos a 150 presos palestinos. Entre ellos también hay mujeres y menores que cumplen condena en Israel, y aumentará también la cantidad de combustible y ayuda humanitaria que ingresa en la franja de Gaza. Lamentablemente no es el final de esta guerra, sino solo una pausa. Pero el acuerdo llega tras la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar y supone el mayor avance diplomático hacia algo parecido a la paz en los 47 días de conflicto que llevamos entre Israel y Hamás. Se daba por hecho, pero faltaba que el gobierno israelí diera luz verde a la tregua. Difícil decisión, pero correcta, decía Netanyahu para pedir el sí de su ejecutivo. Tras 8 horas de reunión, acceden a un acuerdo en el que han mediado Qatar, Egipto y Estados Unidos. Biden celebra el compromiso de Netanyahu y asegura que no se detendrá hasta la liberación de todos los secuestrados. Hamás liberará 50 rehenes, 30 niños y 20 mujeres de los 240 que todavía tiene retenidos. A cambio, Israel entregará 150 palestinos, todos menores y mujeres sin delitos de sangre, y permitirá la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafah. 300 camiones con comida, medicinas y combustible para paliar las colas del hambre. Todo durante 4 días en los que cesarán los bombardeos y que se podría ampliar a 24 horas por cada 10 nuevos rehenes que libere Hamás. Netanyahu ha querido aclarar que la tregua es un punto y seguido y que la guerra continuará hasta que alcancen sus metas. Pero al menos la agonía de las familias de los rehenes está a punto de terminar. Pero la puerta está abierta a un acuerdo más amplio. Más allá de esos 50 primeros rehenes, Israel intercambiaría 3 presos de Hamás por cada secuestrado adicional y un día añadido de tregua por cada 10 rehenes. Los esfuerzos diplomáticos y la presión de las familias sobre Netanyahu son 2 de las claves de este pacto. Pueden hacerse cargo del estado anímico de los familiares de secuestrados. Nobody can imagine how we feel, okay? Imagine that you kid. Por ejemplo, este hombre de 63 años que tiene a 7 miembros de su familia secuestrados en la franja. Asegura que nadie puede imaginar su desesperación que le lleva a tomar cada día pastillas para poder conciliar el sueño. Espera que al menos sus nietos y su nuera estén dentro de ese primer grupo de israelíes liberados. Precisamente hasta ahora, en Tel Aviv, en la capital de Israel, se concentran los familiares de estos rehenes. Pues aquí ven a muchos de ellos en esta protesta en la cual trataban de pedir la liberación de estos rehenes. Lo que estamos viendo ahora es la situación de la franja a nivel humanitario desesperada. La mayoría de los hospitales ya no funcionan. En el norte de la franja se sigue evacuando heridos. Ahora los trasladan en guaguas, como pudieron ver al sur. Muchos necesitan intervención quirúrgica urgente. El problema es que, según el ejército israelí, los complejos médicos albergan instalaciones de Hamás e intensifican sus esfuerzos para demostrar que los objetivos civiles que ataca en realidad se están usando para fines militares. También se producen enfrentamientos en otro territorio anexo a Israel, aunque en Cisjordania el nivel de conflicto es menor que en Gaza.
Pero aquí no se contempla alto el fuego alguno. 5 palestinos han muerto, varios más han resultado heridos en un ataque israelí con un dron al campo de refugiados de Tulkarem. Este es uno de los bastiones de las milicias armadas palestinas de este último año en esa zona. La agencia oficial palestina Wafa, que ha difundido la noticia, asegura que el ejército israelí bombardeó una casa y una reunión de vecinos. Así las cosas, vamos a ver hacia dónde puede caminar esta tregua y si podría ampliarse. Fernando Cocho es analista de inteligencia. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no es la paz definitiva, ni mucho menos, pero un avance al menos, ¿verdad? Sí, es un avance y vamos a ver hasta qué punto pues se llega a un entente cordial. Esto que es una masacre por parte del pueblo palestino y que también para el ejército israelí, para el pueblo israelí está sufriendo pues probablemente el mayor ataque desde la guerra de los 6 días. Imaginemos, Fernando, que Hamás libera a todos los secuestrados. ¿Conllevaría una retirada israelí de la franja o ya es demasiado tarde para eso? No, además Netanyahu ha dicho que desde el momento en el que elimine a Hamás, abriendo las puertas del infierno y arrojándolos al mar, lo que va a hacer es controlar la parte de seguridad de toda la franja. No va a permitir de nuevo otra vez que la coalición palestina, la autoridad palestina gobierne de ninguna manera esa parte de Gaza. Claro, hay 3 países detrás de este acuerdo. Son Estados Unidos, que es aliado principal de Israel, Egipto, que es colindante con la franja, que teme un éxodo de refugiados a su territorio, y luego está Qatar. Y aquí surge la duda, ¿qué interés tienen los cataríes en figurar en este acuerdo? Pues los cataríes son aliados bastante fuertes del régimen iraní, en el que el fondo, aunque la gente piense lo contrario, tampoco le beneficia este conflicto porque afecta a las milicias de Hezbollah, que son chiíes y que de una manera directa apoya el régimen de los ayatolás. Por tanto, Qatar es un país que siempre ha tenido muy buenas relaciones con Palestina y por tanto también es un enlace entre otros intereses. Claro, dices que a Irán no le conviene tampoco este conflicto, pero en principio estaría detrás del desencadenamiento inicial, ¿no? de ese acto terrorista del 7 de octubre. No, el máximo dirigente, Ali Khamenei, el ayatolá Ali Khamenei, ha declarado que evidentemente es una acción meramente palestina, eso sí, que a sus amigos de manera indirecta ha financiado Hamás, creando hospitales, infraestructuras médicas o escuelas, pero no con ayuda militar. Lo que pasa es que hace un tiempo ya, Hezbollah sí fue ayudado por Sepah Pasdaran, la Guardia Revolucionaria, en su formación. Y esto, a su vez, ha enseñado, ha registrado bastante Hamás. Por tanto, de manera indirecta, a largo plazo, sí, evidentemente, Hamás ha sido apoyada en forma táctica por parte del régimen iraní, pero no de manera explícita y mucho menos para este ataque. Fernando, otro actor que aparece de repente también en este rosario de enfrentamientos. Ayer veíamos el secuestro, lo vamos a ver ahora en imágenes, de un barco por milicias hutíes de Yemen. ¿Quiénes son los hutíes, Fernando? Los hutíes son una de las 2 facciones que están en guerra desde hace ya más de 8 años en el Yemen. Los hutíes es una minoría étnica pero muy fuerte que está apoyada por Irán, eso sí, de manera explícita, mientras que el régimen de Sanaa está apoyado por Arabia Saudita. Por tanto, es un país en el que de manera indirecta 2 potencias como Arabia Saudita e Irán se disputan un trozo de una zona estratégica, que es la península arábiga, en la zona sur, y por tanto la finalización del estrecho de Hormuz. Por tanto, es un conflicto olvidado por muchos, pero muy relevante desde el punto de vista geopolítico. Claro, volvemos a ver como un conflicto local de nuevo, lo hemos repetido muchas veces, como es este de Palestina, puede empezar a resucitar, a tener una especie de efecto dominó sobre conflictos no solo cerca en su zona, sino mucho más alejados. Así es. La geopolítica ahora está cambiando de forma muy rápida y los conflictos pequeños se crean o se generan para evitar el crecimiento de potencias o para generar dificultades en el desarrollo de las relaciones comerciales o económicas o políticas entre países. Y es una herramienta más, llamémosle guerra económica o guerra controlada, guerra híbrida, para poder generar esa disensión. Bueno, por último, Fernando, en esta tregua, con lo que iniciábamos esta entrevista entre Israel y Hamás, ¿crees que podemos decir que está más cerca un acuerdo de paz?
Esperemos que sí, porque el hecho de que jamás haya reconocido dejar en libres a israelíes, que es su moneda de cambio más importante, y al mismo tiempo Netanyahu, que está sometido a grandes presiones políticas y judiciales, también inste a seguir este aplazamiento y esta tregua, pues es algo muy importante. Otra cosa es lo que ocurra después, porque claro, los Hamas no pueden ceder y tampoco puede ceder Israel, son cuestiones de identidad y de seguridad nacional. Por tanto, vamos a ver cómo continúa esta paz. Bueno, pues gracias por atendernos, Fernando, un abrazo. Un abrazo, hasta luego, gracias. Bueno, la otra guerra abierta está en la frontera de Europa, está generando problemas más allá de los derivados directamente de la guerra. Cerca de 3.000 camiones están ahora mismo inmovilizados en la frontera de Polonia con Ucrania. La mayoría de los vehículos son ucranianos, llevan 10 días ahí parados por la protesta de los camioneros polacos que culpan al gobierno de no proteger sus intereses de la competencia extranjera desde que comenzó la invasión Rusia a Ucrania. Polonia y Ucrania han mantenido conversaciones, pero no han logrado un acuerdo. Muchos de esos camiones, varados ahora en la frontera, transportan combustible y ayuda humanitaria. Mientras los aliados de Ucrania siguen enviando estos días más ayuda militar para hacer frente a la invasión rusa, Estados Unidos y Alemania han solicitado los nuevos fondos que van a aportar. Japón, por su parte, dona camiones y dispositivos para desminar Ucrania. Además, este país ha estado aceptando refugiados ucranianos desde que comenzó el conflicto. El ministro de Interior ucraniano y el de Exteriores japonés estrechan la mano en señal de la alianza entre estos países. Japón se compromete a ayudar a Ucrania a eliminar hasta la última mina colocada por los rusos. Y Ucrania agradece todos los equipos técnicos que le han proporcionado para desminar sus territorios, mientras el presidente Zelensky mantenía una reunión con el secretario de Defensa estadounidense. $100 million Lloyd Austin anunció más fondos para Ucrania, $100 millones en ayuda militar como municiones de artillería, interceptores para la defensa aérea y varias armas antitanques. Berlín también se suma a la entrega de nuevos fondos para hacer frente a la ofensiva rusa. El ejército ucraniano bombardeó ayer un aeródromo ruso en una aldea de Jersón, pero las tropas rusas siguen frustrando los intentos de Zelensky por afianzar sus posiciones en la orilla oriental del río Dnipro, al sur del país. Además, en las últimas horas, el ataque ruso a un hospital y a una mina de carbón deja 3 muertos y 8 heridos en las regiones de Donetsk, Kharkiv y Kharkov. Bueno, y Ucrania celebra hoy 10 años de la revuelta en la que millones de ucranianos quisieron vincularse a la Unión Europea y desgajarse en parte de la tutela rusa. Precisamente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viajó ayer a Ucrania con motivo de esta celebración. El desencadenante de las protestas fue el incumplimiento del entonces presidente prorruso de firmar un acuerdo de asociación con los Estados miembros, un acuerdo que ya estaba acordado y que la presión rusa obligó a echar atrás. La revolución europeísta en la plaza Maidán de Kiev en noviembre de 2013 fue el germen posterior de la invasión rusa de la península de Crimea al año siguiente. La presidenta de Moldavia, el presidente de Ucrania han honrado la memoria de las personas que murieron durante esa llamada revolución de la dignidad. Bueno, y fíjense en esta historia humana. Acaba de regresar a Ucrania un adolescente supuestamente secuestrado por Rusia en Mariupol al inicio de este conflicto. Fueron alrededor de 1.000 los menores huérfanos que cruzaron la frontera hasta aquel país por las tropas rusas, aludiendo a causas humanitarias. Este joven, que ha conseguido volver, acaba de cumplir la mayoría de edad y había sido llamado a filas para incorporarse al ejército ruso. Este es el momento en el que los periodistas graban la llegada del joven ucraniano huérfano que fue llevado y retenido a Rusia desde la ciudad ocupada de Mariupol y que por fin regresó a casa este domingo. El adolescente acaba de cumplir los 18 años. Este mes había apelado al presidente Zelensky para que lo ayudara a regresar a Ucrania, pues en marzo intentó salir por Bielorrusia, pero fue detenido y devuelto. 20.000 niños han sido trasladados ilegalmente a Rusia desde la invasión y algunos de ellos han sido dados en adopción. Kiev dice que se trata de un crimen de guerra, mientras que Moscú justifica que protege a los niños.
La ley de amnistía en nuestro país va a ser el centro de atención hoy en el Parlamento Europeo. Esta tarde se celebra pleno en Estrasburgo, donde los socialistas españoles van a comprobar el apoyo de sus correligionarios europeos, a los que hace poco pedían la extradición de Puigdemont y ahora que le consideren un socio político más. Los populares europeos, por su parte, encabezados por el PP español, denunciarán la posible inconstitucionalidad de la norma para que Bruselas frene la amnistía. Pero lo que trata hoy el Parlamento no es vinculante. Y además se desconoce si la Comisión Europea tendrá capacidad después para limitar esa normativa, o por lo menos si tiene tanta como la que el Partido Popular pretende. Lo que es evidente es que el debate de la Eurocámara va a servir para visibilizar la situación en nuestro país a nivel europeo y sopesar apoyos al proyecto de amnistía. El nuevo gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez ha celebrado hoy su primer Consejo de Ministros, una reunión presidida por la tradicional foto de familia del nuevo gabinete en las escaleras de la Moncloa. Ahí los tienen, antes del primer encuentro oficial del Ejecutivo, con la vista puesta en los cambios que se pueden acometer en los segundos escalafones y equipos de dirección de los 22 ministerios. La ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, se va a estrenar como portavoz del Gobierno en la rueda de prensa. Otro que se estrena en el cargo es el canario que fuera presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Bueno, ahí veían a Ángel Víctor Torres, precisamente en su toma de posesión como ministro dedicó unas palabras a Jerónimo Saavedra, el que fuera ministro, presidente de Canarias, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, fallecido ayer a los 87 años. Desde aquí mi homenaje, el homenaje de todos a quien ha sido, es y será siempre el padre del socialismo canario, un hombre que lo fue todo. Fue 2 veces ministro, fue presidente del Gobierno de Canarias también, en 2 ocasiones, fue incluso diputado del Común para defender, ya en su última etapa política, los intereses y las quejas de los vecinos y fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy se nos va un hombre irrepetible. Canarias despide hoy al que fuera su primer presidente autonómico. Su capilla ardiente está instalada en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales en Las Palmas de Gran Canaria. Desde anoche, muchos vecinos de la ciudad, representantes de la política o de la cultura, se acercaron a darle su último adiós. Canarias guardará 3 días de luto oficial por el fallecimiento de Jerónimo Saavedra. De todas sus facetas, Saavedra deja huella en la sociedad, pero también en la clase política. Estudiante en los jesuitas, Jerónimo Saavedra se doctoró en Derecho y cultivó la cultura como una forma de vida. Elogiado por sus compañeros de partido, pero igualmente por sus contrincantes políticos, Saavedra se lleva el recuerdo emocionado de los políticos canarios y del propio Pedro Sánchez. Se nos ha ido un gran presidente, un gran hombre de la cultura, de la educación, pues un referente en Canarias en todos los aspectos. Comenzó su militancia en el PSOE y UGT en 1972 y 5 años más tarde fue elegido secretario general del partido. Desde aquí mi homenaje, el homenaje de todos a quien ha sido, es y será siempre el padre del socialismo canario, un hombre que lo fue todo. Ejerció como el primer diputado de la provincia de Las Palmas en las Cortes, repitió en el Congreso y fue senador, hasta convertirse en el primer presidente del Gobierno de Canarias desde 1983 a 1987, cargo que repitió entre 1991 y 1993. Yo creo que si hay que identificar una persona en estos 45 últimos años de la historia política de Canarias, Jerónimo está en primera línea. Jerónimo fue además un hombre de diálogo, de consenso. Frente a estos momentos de crispación, él siempre tenía una sonrisa, tenía un momento para intentar acercar posiciones. Su siguiente etapa la pasó en el Ejecutivo de Felipe González, donde ejerció como ministro de Administraciones Públicas y de Educación y Ciencia en la década de los 90. En el año 2007, una mayoría absoluta lo llevó a ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Al frente de la Diputación del Común pasó un largo periodo. Saavedra, que paradójicamente quería que lo recordaran como educador y no como político, consagró su vida al servicio público y a la enseñanza. Tiempo para una pausa, volvemos con más cosas que contarles, no tardamos.
11:33 minutos de la mañana, vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, la plaza de Santa Ana, donde está la capilla ardiente de Jerónimo Saavedra. Patricia Bosquet, que va a seguir abierta hasta primera hora de la tarde, ¿verdad? Sí, se prevé que hasta las 4:30 de la tarde se mantenga abierta, porque será en ese momento en el que la familia se traslade con el cuerpo de Jerónimo Saavedra hasta el cementerio de Vegueta, donde será enterrado. Banderas a media asta en estas casas consistoriales. Desde ayer se abrió la capilla ardiente. Esta mañana se iniciaba la jornada a las 9 de la mañana, cuando llegaba su familia que se ha mostrado muy agradecida con todas las personas que están mostrando cariño a la figura de Jerónimo Saavedra. Como decimos, la capilla ardiente está ahora mismo ubicada en el Salón Dorado, que es en el que normalmente se llevan a cabo los plenos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha elegido este lugar, nos explicaba su sobrina, precisamente porque lo había elegido él, Jerónimo Saavedra, porque decía que el papel más importante que había desarrollado en su carrera política había sido el de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, porque era el que le había permitido un contacto mucho más cercano y estrecho con los ciudadanos, donde él podía de alguna manera ejercer una labor mucho más dinámica y solidaria. El perfil político lo han destacado muchísimo. Las últimas figuras políticas que han pasado por aquí han sido Pablo Motos y Casimiro Curvelo, visiblemente emocionado porque despedía, como decía él, a un amigo, y decía que a todos les llega la hora, pero que es verdad que lo había visto recientemente y que lo había encontrado muy bien, que su muerte ha sido muy repentina y que la había pillado de improviso. En este sentido han sido numerosas las personalidades políticas, como decimos, que han pasado por aquí, de todos los grupos parlamentarios, de todos los grupos, políticos, y todos han destacado lo mismo, tanto desde dentro de su partido como desde los contrincantes políticos han destacado su compromiso con la democracia, su importante labor para el archipiélago. Por ejemplo, destacaba Casimiro Curvelo la importancia que había tenido en el Estatuto de Autonomía de Canarias. También destacaban su talante dialogante y su buen humor, incluso para dar la réplica. A nivel cultural también ha sido muy destacado. Por ejemplo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, su rector que pasaba por aquí, ha destacado también que puede que se hagan próximamente homenajes en su figura, y también la ciudadanía, que ha querido recordarlo con muchísimo cariño. Incluso nos decían que había encontrado en la docencia su profesión, en la política su vocación y en la cultura, concretamente en la música, su pasión. Recordamos, como decimos, que hay 3 días de luto instaurados tanto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como por el Gobierno de Canarias, que en este sentido están pendientes ahora mismo de que su familia a las 4:30, repetimos, den por concluido esta capilla ardiente y trasladen su cuerpo hasta el cementerio de Vegueta, como decimos, para proceder a su entierro y darle descanso. Por fin, todos se quedan con un buen recuerdo del que consideran referente al nivel político en el archipiélago. Bueno, nos vamos más lejos, cambiamos de asunto. Tras las fuertes lluvias del pasado fin de semana en República Dominicana, con 25 fallecidos ya, cientos de familias siguen sin poder regresar a sus hogares porque en algunos casos están literalmente bajo el agua. Es lo que ocurre en el barrio del Tamarindo, en Santo Domingo. Debajo de estas aguas hay casi 70 viviendas. Han quedado sumergidas tras la crecida de un río después de los fuertes chubascos de la pasada semana. Ay, mi madre, que tenemos que buscar a dónde meternos porque se va a meter el río, dormir asustado, con temor a que el río no asfixie, nos ahogue a uno de nosotros ahí adentro. Ofelina Montero tiene su casa bajo el agua. Su única esperanza es que baje el nivel del afluente. Ha bajado un poco porque en realidad no se le veía ni el zinc a ninguna de las casas. Ha bajado mucho, ha bajado. No dio tiempo a mucha gente a sacar nada. Como ustedes pueden ver ahí atrás, esas casas que están ahí ahora mismo tienen la nevera, tienen estufa, tienen lavadora. Mientras esperan que baje el nivel, piden ayuda a las autoridades. No tienen prácticamente nada. A partir de este momento, las operaciones para restablecer todos los servicios que operan en esas comunidades. Pero este no es el único barrio afectado. Otros de Santo Domingo también han resultado perjudicados por las crecidas de los ríos. Termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos. ¡Viva la
la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Bueno, pues toca hablar de la situación en Argentina con la llegada de Javier Milei, que en un tono mucho más institucional al que nos tiene acostumbrados, el presidente electo argentino ha cerrado la transición de poderes con el presidente saliente, Alberto Fernández, para abordar los cambios y el traspaso de información que tendrá lugar el 10 de diciembre. Milei tomará posesión ese día como presidente. El tono del encuentro fue amable, respetuoso, según fuentes de la Casa Rosada, y Milei sigue con su agenda económica de reducción del gasto público. A su regreso al hotel donde se estaba hospedando desde las elecciones, se paró para saludar, ahí lo ven, a los niños de una guagua que esperaban junto a él en un atasco. Pero no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. Bueno, ya ven que él es claro en la exposición de motivos de su política económica y fiscal. Una de las reformas que pretende llevar a cabo Milei es cambiar la moneda oficial al dólar. En Argentina no sería tampoco una medida pionera, ya en otros países de Latinoamérica como Ecuador, o Panamá o Puerto Rico se han adoptado en base a sus relaciones económicas con Estados Unidos. Dolarizar la economía de un país, como plantea Javier Milei, implica sustituir la moneda nacional, el peso argentino, por el dólar. El dólar es moneda oficial en Estados Unidos y Puerto Rico y adoptado por otros países considerados como paraísos fiscales, así como Panamá, El Salvador o Ecuador. Allí valoran positivamente el cambio. De nuestra moneda, que era el sucre, a la dolarización creo que fue la mejor opción. Y la dolarización nos salvó. Permitió a la gente ya tener una mayor seguridad en la adquisición de sus bienes y servicios. Milei también propone cerrar el Banco Central, propuestas, dice, para frenar la inflación que supera el 140% en el país. Aunque dolarizar la economía también supone ciertos riesgos, no se puede devaluar o hacer ajustes al tipo de cambio en base a la situación económica del país. Aunque el peso argentino tiene poca credibilidad por años de inflación. De hecho, en 1991 el gobierno argentino, sumido en una crisis, apostó por mantener el tipo de cambio al dólar, lo que creó una burbuja que terminó con el corralito en el año 2001. En este caso sería diferente, sería adoptar el dólar como moneda oficial, lo que podría facilitar el comercio internacional, aunque queda la incógnita de cómo afectaría a la economía argentina y a su población. Bueno, y hoy se cumplen 60 años desde el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos por aquel entonces. Aquel magnicidio estuvo marcado también por la duda de una investigación que llevó directamente a un solo asesino que declaró haber sido un señuelo. Desde entonces la seguridad en el día a día de los presidentes está prácticamente blindada. 60 años después del asesinato de Kennedy como presidente de Estados Unidos, su figura sigue presente. Fue el presidente más joven del país con 44 años. En plena Guerra Fría con la Unión Soviética, su papel como presidente lo centró en las relaciones exteriores con América, tratando de frenar la expansión del comunismo en el continente. Tras 2 años de gobierno y la aceptación de la ciudadanía, un disparo en la cabeza acabó con su vida. 1 hora después del incidente, la policía de Dallas, en Texas, detiene al autor, que declaró no haber sido el asesino, sino un señuelo. Esto provocó la teoría de una conspiración interna para quitar al presidente del poder, en la que algunas dependencias del gobierno estaban implicadas, por lo que se creó la Comisión Warren, en la que se concluyó que Oswald, el presunto asesino, actuó solo, pero la duda quedó sembrada para la historia. Hoy en día no hay coches abiertos para los presidentes. El asesinato de Kennedy provocó cambios profundos en la seguridad de los presidentes de Estados Unidos y se reforzó el servicio secreto. Pero John Fitzgerald Kennedy fue más que una figura política, seguramente un símbolo de toda una época. Vamos a hablar de él con Frédéric Mertens, experto en relaciones internacionales de la Universidad Europea. Frédéric, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, mucho más que un presidente, tiene una trascendencia más allá de lo político, ¿verdad? Sí, Kennedy es un mito que va más allá de su persona, porque tenemos al clan Kennedy. No nos olvidemos que pues también tuvo un hermano más que proactivo en la vida política. Su padre también era un pez gordo de la política estadounidense.
con la famosa, que no es tan leyenda, pero una parte de la historia un poco oscura de Kennedy y con sus relaciones mafiosas. Se dice que la mafia pues había comprado los votos para un posible segundo mandato que fue evidentemente parado de manera radical con el asesinato. Claro, las dudas en torno a la investigación, esas sombras que permanecen 60 años después, han ayudado a alimentar también el mito, ¿verdad? Porque es sin duda un magnicidio que no está esclarecido del todo. No, bueno, hay ya, a pesar de la oscuridad de la comisión Warren, que en realidad una comisión que trabajó a partir de informes ya preestablecidos, es decir, que no ha trabajado sobre la materia primera, digamos, del crimen. Eso dejaba pensar ya que no iba a ser una comisión realmente autónoma o independiente en cuanto a la gestión y el descubrimiento de la verdad. Lo que sí se que sabe que no hubo un solo asesino en esta historia. Ya se ha demostrado, y últimamente hay algunas nuevas revelaciones sobre lo que pasó, que por lo visto Oswald tiró sobre el presidente, pero también hubo una bala que impactó la garganta del presidente, con lo cual por lo menos hay 2 personas que estaban implicadas en el asesinato y no una. Encima se ha comentado que no se ha encontrado parafina sobre el fusil utilizado por Oswald, cuando en principio una persona que utiliza un arma de fuego pues siempre está en contacto con esa pólvora. Son algunos elementos claro que queda por demostrar, clarificar, más allá de la autoría intelectual del asesinato. Mafia, KGB, CIA, Cuba, hay muchos interrogantes que irán en la tumba de muchos actores que ya pues son mayores. Kennedy también fue un elemento disruptivo, eso formaba parte también de su atractivo en la forma de hacer política, un presidente que entendió el poder de la televisión y que también tomó decisiones arriesgadas dentro de su mandato por impopulares, ¿no? Sí, bueno, yo creo que era un muy buen presidente por hecho de que supo componer su equipo y que su equipo tenía una visión del futuro de Estados Unidos. Por ejemplo, medidas impopulares fue la administración Kennedy que introdujo lo que se llama la acción afirmativa o la discriminación positiva, que consistía en favorecer en algunos ámbitos como la educación a colectivos históricamente discriminados, que eran los afroamericanos. Pues eso generó mucha reacción de hostilidad en Dallas, pero en muchas ciudades donde se impuso la introducción de esa población en las universidades, por ejemplo. Pero también era disruptivo, como lo has dicho, en cuanto a la imagen y la función del presidente de Estados Unidos, con los medios de comunicación, el hecho de que fue el primer debate entre 2 candidatos a la magistratura suprema de un país fue en Estados Unidos con Nixon y Kennedy, y Nixon perdió
se dice, igual hay una parte de leyenda, pero se dice que el hecho de que era más pequeño, que sudaba, que se notaba la cara, que estaba incómodo enfrente de las cámaras de televisión, pues eso dio una ventaja a Kennedy. Pero además de esto, Kennedy, frente al contexto internacional en el cual Estados Unidos ya no podía permitirse el aislamiento después de la Segunda Guerra Mundial y frente a una hostilidad más que evidente de la Unión Soviética de aquella época con el asunto de la crisis de los Cuba, misiles. La crisis de los misiles, pero también los misiles de Stalin antes en Europa, los que estaban implantados en Europa del Este, orientado hacia el occidente, pues ese presidente inauguró, digamos, la figura del super gendarme del mundo, ¿no? Sí, ahí está. Esto ha generado una cierta herencia que ha tenido unos altibajos, porque había unos presidentes que eran conscientes que, bueno, me refiero recientemente, por ejemplo, a Obama, que trató de seguir un poco esa línea. Todos tratan, ¿no?, de alguna manera, Frederic, no tenemos mucho tiempo, pero todos tratan de alguna manera de parecerse a John Fitzgerald Kennedy, por lo menos esa imagen que nos ha quedado probablemente un tanto idealizada también. Se cumplen 60 años. Gracias, Frederic, por habernos acompañado esta mañana. Hasta luego. 60 años de su magnicidio. Bueno, al menos una persona ha muerto. 3 han resultado heridas en un tiroteo en un supermercado en Ohio. Los testigos relataron que vieron llegar a un hombre que abrió fuego con un fusil de asalto. El supermercado estaba lleno de clientes haciendo sus compras para el Día de Acción de Gracias. Los heridos están siendo tratados en un centro médico cercano. La policía ha acordonado la zona y asegura que la situación está controlada. En Honduras, una cámara de seguridad en una carretera captó esta escena que ven, que va a terminar muy mal para ese peatón que va circulando temerariamente. Algunas fuentes dicen que provocó adrede su atropello en medio de la calle. Hizo, desde luego, todo lo posible que lo atropellaran hasta que lo logró. Sufrió graves heridas, aunque milagrosamente consiguió sobrevivir. El conductor del vehículo no paró para auxiliarlo, sino que además aceleró escapando de la escena. El hombre se recupera de sus múltiples fracturas. Un avión de guerra se ha convertido en un restaurante y en uno de los principales atractivos turísticos en Costa Rica. La historia detrás de este avión guarda detalles sobre el conflicto armado en Nicaragua en los años 80. Van a ver. Este avión de guerra fabricado en Estados Unidos en los años 50 impresiona a cientos de turistas en Costa Rica. Un avión muy famoso porque participaba en el transporte de armas. Y así comienza la historia de esta nave, utilizada por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para transportar armamento a los rebeldes nicaragüenses que desde la frontera con Costa Rica luchaban contra la revolución sandinista en los años 80. Y la gente viene y hagan su toma y se sienten como parte de la historia. Así relata lo ocurrido Alan Templeton, un ciudadano estadounidense dueño de ese avión. El caso fue icónico en Estados Unidos y tras el escándalo, uno de los aviones fue abandonado en el Aeropuerto Internacional de San José. Octubre de 2000 fue la fecha en que compré el avión por $3,000, que la ganga del siglo. Todo súper bonito, sí. Está todo como completo. Es algo también que me llama mucho la atención, ¿verdad? Casi no hay restaurantes que tengan un avión como fachada. Es muy atractivo porque es algo, es como un ícono de Manuel Antonio. Todo el mundo tiene que venir a tomarse la foto en el restaurante. Y de guardar mapas de rutas y mensajes de guerra, hoy la aeronave conserva los nombres de los turistas y curiosos que visitan el restaurante. Un avión dentro del restaurante. Seguro, Pedro, Wendy, que sirven la comanda volando.
Bueno, estaría que llegaran tarde. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues nada, aquí estamos ya muy preparados con todo el guión y la escaleta listo para acompañarles a partir de las 12. Hoy, como no podía ser de otra manera, estaremos rindiendo homenaje a Jerónimo Saavedra. Esta misma mañana, a las 9, se reabrían las puertas de la capilla ardiente que se ha instalado en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estaremos desde allí en directo recogiendo las reacciones y también esos mensajes de despedida. Bueno, y queda aproximadamente un mes para que comience la operación salida de Navidad. Son muchos los canarios que residen en la península que se las ven y se las desean para conseguir un billete asequible para regresar a las islas. Y lo cierto es que no lo tienen nada fácil, porque por estas fechas el precio se incrementa hasta en 6 veces. Nosotros lo hemos comprobado en un reportaje de investigación. Bueno, para endulzar un poco la jornada de hoy, vamos a probar un producto que está causando verdadera sensación. Se trata de una salsa hecha con uno de los refrescos más reconocidos de fresa y que además ha patentado la croquetería de Moya, es decir, una salsa perfecta para acompañar esas croquetas. La vamos a probar hoy. Y además también hablaremos del Black Friday, esa jornada, ese viernes negro que los establecimientos ofrecen suculentos descuentos, pero claro, nosotros nos preguntamos, ¿son realmente ventajosos o estamos hablando de fraudes? Lo vamos a ver con expertos en consumo y también atenderemos a los consejos que nos ha dado en este sentido la Policía Nacional. Pero ya saben que todo esto y más será a partir de las 12 aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. En este punto nos vamos hasta Bolivia. Emilia, los incendios están arrasando el territorio. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, desde hace semanas el fuego está acabando con un amplio territorio dentro del que además se encuentra la Amazonia boliviana, desde donde ya se han consumido 3 millones de hectáreas. El desastre es de tal calibre que han tenido que solicitar ayuda internacional de Venezuela o de Francia. Los bomberos no pueden acabar con un fuego cuyo origen en muchos casos han sido los conocidos como chaqueos, que vienen a ser pues unas quemas controladas que se practican en zonas agrícolas para la habilitación de esas tierras, para la siembra o para el pastoreo. La semana pasada se detuvieron a medio centenar de personas acusadas de provocarlo. Se han llegado a detectar 127.000 focos. Se pide ahora que se declare el estado de desastre nacional y que se prohíban estos chaqueos. Hay que trabajar con rapidez porque los pronósticos meteorológicos apuntan a nuevas olas de calor en los próximos días en el país. Bueno, y vamos ahora con un hallazgo desde luego inquietante. Ha ocurrido en una calle de Estrasburgo, en Francia, esta misma semana además. Una llamada a primera hora alertaba de esto que van a ver. Salía humo de un vehículo y tras un impacto, el caso es que ese impacto todo parece indicar que se trató de un enorme meteorito que hizo ese agujero en ese vehículo, una gran piedra proveniente del espacio. Por ello se instaló también un perímetro de seguridad y se midió la radiación, una medición que, por cierto, salió negativa. Las autoridades han retenido la piedra y ahora están analizando pues, su procedencia. El dueño del vehículo, que se enteró por la policía, desde luego pues no daba crédito. Y por el cielo, mucho más agradable y menos peligroso. Han danzado estos estorninos que ven en la Reserva Natural de Reino Unido, cerca de la ciudad de Preston. Una bandada de estorninos captada formando un murmullo sobre los cielos de Inglaterra, que es como se denomina a esa danza. Un ejemplo de sincronización perfecta de cientos de ejemplares, como si hubieran sido adiestrados para ese desfile aéreo. Es uno de los grandes enigmas de la etología. La explicación más recurrente, aunque no está demostrada, suele ser la seguridad, porque al estar dentro de un grupo grande, las bandadas ofrecen protección frente al raptor, como por ejemplo un posible halcón. Bueno, y vayamos con la previsión. Aquí en las islas, ¿alguna novedad a este calor que todavía estamos pasando? Pues sí, alguna novedad hay, pero la verdad es que no es lo suficiente como para contentarnos, Roberto, porque van a empezar a bajar las temperaturas, aunque de momento no lo vamos a notar realmente hasta el viernes. Vamos a quedarnos con la imagen de satélite, porque hoy sí es verdad que tenemos menos nubosidad que ayer. Hoy la nubosidad alta ha cubierto los cielos durante las primeras horas. A esta hora de la mañana ya han desaparecido muchas de esas nubes altas que vemos también por la parte sureste del archipiélago, y en su lugar quedan pues nubes bajas pegadas a las costas este de la isla de La Palma o en
algunos puntos del interior de la isla del Hierro, también en el municipio de Güímar o nordeste, en la zona de Anaga, en Tenerife, en algunos puntos también del nordeste de la isla de Gran Canaria o Fuerteventura y Lanzarote. Nubes bajas sin mayores consecuencias. Se ha ido el viento que teníamos ayer y las temperaturas siguen siendo elevadas. De hecho, a esta hora hay 28 grados nuevamente en la frontera, en el Valle del Golfo, en la isla del Hierro o también en el suroeste de Tenerife. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Pues decimos que hay un descenso previsto de las temperaturas, pero no lo vamos a notar de momento hasta el viernes. Mira, fíjate cómo de nuevo recuperamos esos vientos del norte, componente norte, nordeste, y esos colores naranjas se tornan ya un poquito más amarillos. Eso indica la bajada de las temperaturas de cara al viernes y al sábado también. Y esa humedad, esa bajada de temperaturas va a venir acompañada de humedad y puede que traiga alguna precipitación el viernes por la noche o durante la jornada del sábado. Las temperaturas van a bajar de media. Estos grados que ven aquí, los tonos más azules, indican que bajan entre 1 y 4 grados, sobre todo en las islas occidentales. Ya hoy han bajado bastante en Fuerteventura y en Lanzarote. Así que mañana cabe esperar intervalos de nubosidad alta, poco significativos, y nubosidad baja pegadas a las costas norte de las islas con mayor relieve sobre todo, y también nubes de evolución, porque al haber poco viento y todavía a hacer temperaturas tan elevadas, pues se van a generar puntos del interior nubes de evolución. Viento del nordeste de flojo a moderado, con temperaturas que van a ir en descenso y con una situación marítima también bastante estable, con mar combinada en el norte de 1 a 1,5 metros de altura. Roberto. Bueno, pues ya se puede andar un poco el fresquito otoñal, porque está a la vuelta de la esquina el invierno y la Navidad, Emilia, ¿eh? Y ya en diciembre con 28 grados, ¿quién lo diría? Efectivamente, pero mira, la Navidad ya está ahí, gracias Emilia, porque hay muchos lugares que se encuentran iluminados y adornados, por ejemplo, el Real Jardín Botánico de Londres, que ya ha estrenado su espectáculo anual de luces navideñas. Las nuevas exhibiciones incluyen flores iluminadas de 3 metros de altura, luces en cascada suspendidas en la copa de los árboles y uno de los túneles de luz más largos jamás presentados en Navidad en este lugar. Todo un espectáculo prenavideño con el que nos vamos para que vayan haciendo boca. Volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!